Estimado, tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende de el momento en que vean este programa. Hoy estamos iniciando el segundo programa titulado Epistemología y Ontología en las Ciencias. Un programa dirigido a las ciencias sociales y naturales. En este caso, estamos trabajando con todo lo que tiene que ver en este momento con el ámbito económico. Y hoy vamos a tocar el tema de la política cambiaria en Venezuela. Vamos a tratar de solventar algunas situaciones. No sé si el programa se pueda extender. Simplemente hoy toquemos una parte y para el próximo programa tocaremos otra. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que, ¿no? Lo que es la parte teórica, que es una política cambiaria, ¿no? Y no es más que un conjunto de decisiones y acciones que emprende un gobierno a través de su autoridad monetaria, en este caso Venezuela, el Banco Central de Venezuela, en donde se implementan políticas para influir en el valor de la moneda nacional en relación con las monedas extranjeras. Recordemos que los países en el mundo funcionamos con diferentes monedas que se establecen en, a través del Fondo Monetario Internacional, que sigue siendo el ente regulador en materia monetaria internacional. Entonces hay una canasta de monedas que son las que se utilizan, cada país utiliza las que considere. En el caso de Venezuela, a partir del año 2018 y a raíz de la problemática económica surgida por las medidas coercitivas unilaterales, se tomó la decisión de hacer uso del dólar en sus tres funciones como moneda. Se utiliza como unidad de reserva, que es la más importante que este caso para protegernos de la inflación. Se utiliza como unidad de cuenta, porque hoy en día se permiten que las empresas lleven su contabilidad en dólares, y como unidad de intercambio, porque nos podemos transar comercialmente con la moneda tanto física como a través de tarjetas internacionales, aquellos que tienen sus cuentas en los diferentes bancos, ya sea del área pública o del área privada. Entonces, el principal objetivo de la política cambiaria es gestionar el tipo de cambio para de esta manera afectar diversas variables económicas, como la inflación, como el comercio internacional, la inversión extranjera y, en conclusión, lograr la estabilidad financiera. Entonces, un tipo de cambio de forma sencilla, en el caso del dólar, no es más que la cantidad de bolívares que se necesitan para comprar un dólar estadounidense, que es el que estamos utilizando. Entonces, bueno, la función primordial de la política cambiaria es la estabilidad de los precios, lograr controlar la inflación, precisamente desde el año 2018, desde que empezó a usarse el dólar. El Banco Central y el gobierno central lo que hicieron fue anclar el valor de bienes y servicios en dicha moneda. Por eso es que observamos que en la medida que la tasa de cambio se incrementa, los precios de bienes y servicios se incrementan en bolívares. Eso lo vamos a ver más adelante y lo vamos a explicar. También se busca que haya un equilibrio en la balanza de pagos. Recordemos que Venezuela, a partir del año 2018, cuando más se arreció estas políticas sancionatorias y de bloqueo por parte del gobierno de los Estados Unidos, gran parte de esas medidas fueron dirigidas a la industria petrolera. La industria petrolera es la industria que por tantos años nos ha brindado la oportunidad de contar con grandes reservas en divisa. Actualmente no. Actualmente Venezuela no cuenta con grandes divisas, perdón, con grandes reservas. De acuerdo a la página del Banco Central, las reservas se encuentran hoy día en aproximadamente 10 millones de dólares, cuando Venezuela era un país que mantenía sus reservas en los 30 millones de dólares. Entonces, fíjense que el asunto está en que el uso, ¿no?, de la moneda, del dólar,
como una moneda para tratar de equilibrar todo esto, desde cierto punto de vista nos ha hecho vulnerable precisamente a la volatilidad que tiene esta moneda en su conformación o en la cantidad de bolívares que tenemos que tener para poder tener dólares. Entonces lo que se está presentando de un tiempo para acá, que ya se presentó anteriormente, pero nuevamente vuelve a afectar a Venezuela, es una depreciación del bolívar. Entendiendo esta depreciación como la cantidad de bolívares que necesitamos para comprar dólares. Entonces todos los días necesitamos más bolívares para comprar dólares. Entonces, esto desde cierto punto de vista, durante un tiempo mantuvo una estabilidad, lo que permitió un crecimiento económico y una estabilidad financiera. Pero nuevamente volvemos a caer en el problema, ¿no? Entonces ya les voy a compartir una imagen para que más o menos tengamos una idea de lo que sucede. Vean, vean esta imagen que tenemos ahí. Esta es una página web en donde hasta marzo del 2025 se llevó un control, ¿no? ¿Qué es lo que hay que destacar aquí? Vean cómo desde marzo del 2024 hasta aproximadamente octubre del 2024, vean la línea de la tasa de cambio. Si esto lo remontamos hacia el año 2023, esta línea se mantiene. Lo que pasa es que por cuestiones de espacio, este gráfico es de este tamaño para que pudiera verse con claridad, ¿no? Lo que aquí queremos interpretar. Entonces observen, vean esta línea totalmente apegada, totalmente aplanada, lo que nos habla de que hay una constante. Es decir, la tasa de cambio durante este periodo se mantuvo en los 36 bolívares por dólar. Es decir, que se necesitaban 36 bolívares para comprar un dólar. Esto se mantuvo aproximadamente por año y medio. Estamos hablando de 2 semestres y medio. Es decir, como aproximadamente 12 trimestres, con una tasa de cambio estable. Ahora, a partir de octubre, observen cómo la tasa de cambio se empieza a elevar, a elevar, a elevar, a elevar. Y ya ahorita, bueno, ayer cerró en 74 bolívares. Esto está hasta marzo, hasta finales de marzo del 2025. Vean cómo se desplazó la curva de forma totalmente ascendente. Entonces, aquí entran muchas preguntas, ¿verdad? La primera pregunta puede ser, ¿qué sucedía en este periodo que no sucede en este? Porque aquí se mantuvo estable y aquí no. ¿Qué políticas habían aquí de carácter económico que aquí no las hay? Si nosotros revisamos las políticas económicas en materia cambiaria y en materia monetaria, son las mismas. No ha habido ningún cambio significativo entre este periodo y este. Lo único que sí ocurrió, y fue en julio del 2024, el 28 de julio del 2024, en Venezuela se realizaron las elecciones presidenciales, ganadas por el actual presidente Nicolás Maduro Moro. Todos sabemos, porque es algo notorio y público, ¿verdad? Y vivido, que durante esos días se presentaron guarimbas, se presentaron conflictos, hubo un grupo fascista de la oposición que generó toda una cantidad de inconvenientes, no quiso reconocer elecciones, y eso todavía hoy existe. Todavía hoy, después de tanto tiempo, después de que el presidente Nicolás Maduro sea hasta reconocido por más de 100 países, todavía mantienen esa política de carácter mediático, ¿no? Porque incluso hasta el presidente recién electo en Estados Unidos también, unos meses después que fue elegido en agosto, no, perdón, en octubre.
Y entonces él reconoció al presidente Nicolás Maduro como presidente y se está transando diplomáticamente con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero cuando observamos esto, vemos que lo único que ocurrió fue eso. O sea, a partir de la llegada al poder de Trump, comienza a dispararse la tasa de cambio. Comienza una subida escalonada, sistémica, de la cantidad de bolívares para poder comprar dólares. Todos los días, de lunes a viernes, la tasa de cambio se incrementa y no ha parado desde entonces. Entonces la próxima pregunta es obvia. ¿Tiene un carácter político esta situación? Es decir, ¿el problema es político o es económico? Entonces aquí uno es donde tiene que o sea, analizar, ver con calma, con claridad, todos los detalles, todas las variables que están en juego, todo lo que está presente, todo lo que sucede. Y es obvio que desde la llegada del señor Trump al gobierno de los Estados Unidos, la presión se ha hecho más fuerte. Quizás Trump no ha, más allá de las sanciones que ya existen, quizás lo único que ha hecho a nivel de licencias a través de la OFA es la de darle el permiso a empresas petroleras norteamericanas para que trabajen con Venezuela. De resto no ha hecho más que nada, no ha hecho más. Lo más que Trump ha manejado su política de intimidación a través de los aranceles, que es lo que estamos viendo ahorita, una guerra de aranceles en el mundo, en donde Venezuela no ha escapado. A Venezuela se le han aplicado, Estados Unidos le ha aplicado una serie de aranceles, incluyendo el 25% a aquellos países que le compren petróleo a Venezuela. Entonces, todo esto va generando y desencadenando una cantidad de situaciones que posiblemente sean las que afectan esta tasa de cambio. El asunto es el siguiente, ¿no? Pero ¿por qué se da ese cambio? ¿Por qué la tasa de cambio constantemente está subiendo? Entonces, lo primero que debemos entender es de qué trata la tasa de cambio o de qué trata el sistema cambiario. Por muchos años en Venezuela se manejó el control de cambio. El control de cambio era una manera en donde el Estado era el que indicaba cuál era el precio de la tasa. Por muchos años, desde el 1984, aquí en Venezuela se manejan diferentes tipos de control de cambio. Y en Venezuela se manejó hasta el 2018, que es cuando el gobierno de Nicolás Maduro decide quitar el control de cambio y pasar al libre mercado o a la libre compra y venta de divisas, que es lo que existe hoy día. Entonces, cuando hay control de cambio, el Estado, a través de su autoridad, Banco Central de Venezuela, dictamina cuánto vale el dólar, cuántos bolívares se necesitan para comprar un dólar. Entonces, este tipo de control de cambio tiene diferentes facetas o diferentes niveles. Entonces, se elige un tipo de cambio para el alimento, un tipo de cambio para algunos servicios, un tipo de cambio para medicinas, medicamentos, un tipo de cambio para lo que es tecnología. Es decir, cada uno de los ámbitos de las áreas del comercio tienen un tipo de cambio. Pero ¿cómo opera ese tipo de cambio? ¿Cómo se hace efectivo? Bueno, ese tipo de cambio para que se pueda mantener, por ejemplo, si el gobierno decide en un control de cambio que el cambio sea 10 bolívares por dólar, para que eso se mantenga, el Banco Central de Venezuela debe estar constantemente inyectando dólares al mercado, o sea, entregando los dólares. Por eso es que el control de cambio, las empresas deben registrarse, deben estar constantemente entregando una cantidad de documentos a las autoridades para recibir esa cantidad de dólares que se las entrega el Banco Central de Venezuela. Y eso sucedía cuando el Banco Central tenía la posibilidad de hacerlo porque Venezuela contaba con una gran reserva. Estamos hablando de una reserva aproximada de más de 30 millones de bolívares, perdón, de 30 millones de dólares. Hoy día esa reserva es muy corta, es muy pequeña. Si acaso llega a los 10 dólares es mucho, a los 10 millones. Entonces, con esa cantidad en reserva,
el Banco Central de Venezuela no puede mantener un control de cambio. Por eso es que se decide ir, eh, se decide ir al libre intercambio. Es decir, las empresas son las que se van a encargar de comprar, de colocar en el mercado los dólares y comprar, o sea, entre ellos. Pero sin embargo, como estamos, como estamos en medio de una guerra no convencional, una guerra multifactorial, el Banco Central tiene que continuar interviniendo. Porque si el Banco Central no interviene, tengan la seguridad que la tasa de cambio estuviera más alta. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Cómo funciona ahora el libre intercambio? En estos días el presidente dio unas declaraciones, me parecieron muy interesantes porque dio un tópico, tocó un concepto muy interesante que es clave. Él decía que la tasa de cambio que hay actualmente en Venezuela no es oficial. Y tiene toda la razón, no es una tasa oficial. Que la anuncia un instituto que es oficial, que es el Banco Central de Venezuela, sí, pero no es una tasa oficial porque es una tasa producto del mercado. ¿Cómo sucede ahora? Todos los bancos, tanto sector privado como sector público, tienen algo que se llama mesa de cambio. La mesa de cambio es el sitio en donde se compran y venden dólares. Está un sistema que los bancos llaman el menudeo, que es para las personas que normalmente ameritan o necesitan comprar 100, 200, 300, hasta 500 dólares, que a veces funciona, a veces no funciona, a veces los bancos la bloquean, otras veces funciona. Usted tiene que tener una cuenta en dólares en el banco para poder hacer este tipo de transacción. A usted le pueden entregar hasta una tarjeta con la cual usted puede trabajar con las divisas. O sea, hay todo un mecanismo creado para que funcione, ¿no? Este tipo de compra y venta de menudeo. Pero también está en la mesa de cambio la compra y venta de grandes cantidades de dólares. Como es un libre intercambio, no hay un control estricto. Incluso el Estado no tiene ni por qué preguntar por qué están comprando tantos dólares. O sea, vean ustedes la magnitud de la situación. Posiblemente se pueda legislar en materia, pero bueno, ya le corresponderá al gobierno central, a la asamblea y a los autores económicos buscar los mecanismos para lograr eso. Pero lo cierto del caso es que como un libre intercambio, empresas privadas, públicas, personas comunes pueden comprar y vender los dólares sin ningún inconveniente. Los bancos lo que deben estar es atentos a que cuando se reciben dólares, saber su procedencia. Ellos sí deben mantener una normativa que tiene que ver con la legitimación de capitales, ¿verdad? Porque tenemos que tener claridad de dónde vienen esos dólares que muchas veces traen. Pero el asunto es que realmente no hay, a través de información, porque no existe, saber cuál es la cantidad de dólares que estos empresarios informan o entregan. El presidente actual de Fede Cámaras dice que ellos han contribuido mucho, pero no se nombra quiénes son las empresas que han contribuido y en qué cuantía lo han hecho. Lo que sí sabemos es que el Banco Central constantemente está interviniendo. Hace unos meses atrás, hace un año más o menos, el Banco Central intervenía con más de 100 millones de dólares. Hoy día la última transacción que realizó fue cuando muchos 50 millones de dólares. ¿Por qué? Porque las divisas que están entrando al país son muy pocas. Por eso es que colocar un nuevo control de cambio ahorita, para mí, desde mi punto de vista, es imposible, porque el Estado no cuenta con la cantidad de dólares para mantener un control cambiario. Entonces el Banco Central lo que hace es intervenir cada vez que puede para tratar de aminorar esa brecha entre bolívares y dólares. Sin embargo, hay una cuestión aquí interesante que es la que yo quiero resaltar en el programa. Fíjense ustedes, el Banco Central para determinar la tasa de cambio del día recoge la información de los diferentes bancos. Todos los bancos, vamos a ver si puedo colocárselos aquí, todos los bancos en algún momento vean aquí,
Vean aquí, aquí está, ¿ves? Aquí tenemos la tasa informativa del sistema bancario. Esta tasa, esta tasa nos dice cómo fue la tasa de cambio en cada banco, tanto privado como público. Observen aquí, usted puede colocar aquí la fecha y usted puede buscar el día y ver cómo funcionó, cómo vendió y compró el Banco Mercantil, Banesco, el Banco Venezuela, Provincial, Banco Nacional de Crédito. Es decir, todos estos bancos realizan transacciones en moneda extranjera, sobre todo en dólares. Y ellos al final del día, aproximadamente a las 3 de la tarde, le entregan toda esa información al Banco Central de Venezuela. Y el Banco Central de Venezuela, entonces, a través de lo que se conoce como un promedio ponderado, calcula cuánto es la tasa de cambio del día. Es decir, el Banco Central no es el que dice cuánto vale la tasa de cambio, es el resultado de ese promedio ponderado. ¿Qué es un promedio ponderado? Un promedio ponderado es en donde se toma en cuenta la cantidad del monto de transacción más la cantidad de transacciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la cantidad de operaciones que realizó el Banco de Venezuela a la cantidad de operaciones que realizó Banplus. Lo digo por la capacidad de los bancos. El Banco de Venezuela es el primer banco del país. Banco pertenece a la banca pública. Es el banco que mayor transacción en dólares tiene. En dólares, en pago móvil, o sea, en todas las operaciones bancarias, el Banco de Venezuela está en primer lugar. Luego siguen otros bancos, Banesco, Provincial, Mercantil. Pero entonces cada una de ellas, cuando se toma el promedio ponderado, se toma en cuenta eso, la cantidad de operaciones más el monto. Entonces esto nos da un resultado. Entonces, por ejemplo, ayer aquí sale que para hoy miércoles la tasa cerró en 74,27. Eso es el resultado de ese promedio ponderado. Entonces, por eso es que el presidente Nicolás Maduro dice que esto es una tasa de mercado, porque efectivamente es la tasa que surgió de esa interacción. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo funciona eso? Usted cuando es cliente de un banco, usted va a ese banco, ya sea de forma física o a través de la plataforma online, y usted solicita o vende o compra dólares. Generalmente la compra de dólares, es decir, la demanda es mucho mayor que la oferta. Y eso es lo que obliga a que la tasa de cambio constantemente esté subiendo. Eso lo podemos manejar dentro de lo que se conoce como la teoría de la oferta y la demanda o la ley de oferta y demanda. Cuando un bien es escaso, su precio tiende a subir. ¿Por qué? Porque el que lo consume o el demandante siempre va a estar dispuesto a pagarlo. Entonces, ¿aquí qué sucede? Aquí viene algo muy importante, muy interesante. Es obvio que esas tasas de cambio tiene que ver con la compra de la divisa. Es decir, hay personas, empresarios, generalmente tienen que ser empresarios porque son los que pueden manejar gran cantidad de bolívares para comprar los dólares, solicitan al respectivo banco donde ellos tengan su cuenta una cantidad de dólares, ya sea para comprar insumos, ya sea para mejorar su infraestructura, ya sea para comprar tecnología. Es decir, hay una cantidad de variables económicas que se tienen que manejar con los dólares. ¿Por qué? Porque es la moneda de carácter internacional y es la moneda con la que el comercio internacional se mueve. Entonces, si usted tiene una empresa de lápices y usted necesita mejorar su capacidad de infraestructura, esa capacidad de infraestructura a lo mejor usted no la puede comprar aquí en Venezuela, sino tiene que comprarla en el exterior. Entonces usted amerita, usted tiene que comprar dólares. Entonces aquí es donde viene el problema, que como es un libre intercambio, la empresa no tiene necesidad de estar explicando para qué son esos dólares. O sea, eso es lo que yo quiero que aquí se entienda. Si fuera un control cambiario, entonces la empresa sí está en la necesidad de indicarle al Estado en qué va a gastar esos dólares. Pero como es un libre intercambio, no lo hay. No existe ese control. Entonces, estos son los detalles que el Estado, el gobierno debe manejar y debe buscarle soluciones para ver cómo controlar eso, porque cualquier empresa puede llegar, o varias empresas pueden llegar y solicitar una cantidad de dólares que evidentemente los bancos no lo van a tener. Y al no tener lo que pasa, sube su precio.
Incluso el que está comprando los dólares es capaz en esa transacción de decir en cuánto lo va a pagar, en cuánto bolívares le va a dar al banco por venderlo. Y como esto es un negocio, señores, porque esa compra y venta le queda una comisión al banco, el banco los va a vender. Entonces, un ejemplo, si el dólar está en 10 bolívares por dólar y una organización, una empresa solicita 1 millón, pero el banco no tiene el millón, tiene 700.000. Entonces, esta empresa le va a decir al banco, bueno, yo te voy a ofrecer 12 dólares, 12 bolívares por esos 700.000. Y hacen la transacción. El banco gana y el empresario también gana. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que analizar a profundidad y verificar realmente hasta qué punto eso nos está haciendo daño. ¿Por qué? Porque, bueno, se hace evidente que bajo una supuesta, y digo supuesta porque evidentemente carezco de datos, de mayor información para poder asegurarlo, de una supuesta necesidad de dólares para traer cosas de afuera, la desconocemos, pero bajo ese supuesto, entonces un empresario o una gran organización puede pedir dólares, los compra porque los necesita, pues. Y si los tienen, si tiene para pagarlos, los paga. O sea, porque aquí en el libre mercado se funciona, así es que se funciona. O sea, tú tienes los bolívares para pagar esos dólares, tú los compras. Cosa que no sucede con nosotros, las personas asalariadas. Yo cobro una cantidad de bolívares hoy y si quiero comprar dólares, bueno, tengo que hacer el esfuerzo para comprarlo, pero generalmente no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad, no tengo el poder adquisitivo para hacerlo. Si tengo una entrada que no me esperaba, bueno, entonces de repente las compro y mantengo esos dólares guardados en mi cuenta en dólares como reserva, ¿no? Que es lo que es reserva de valor. Entonces, aquí es donde está el problema. Segundo, hay otra situación aquí que tenemos también que me gustaría aclarar. Hay economistas que hablan, que dicen que el Banco Central lo que hace es esterilizar los bolívares. Así como una persona, una empresa compra dólares, ella entrega bolívares, recibe los dólares. El Banco Central es igual. El Banco Central cuando inyecta dólares, recibe bolívares. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Bueno, el Banco Central debe hacer lo contrario a lo que puede hacer un empresario privado. El Banco Central va a la casa, a las diferentes mesas de cambio, a los diferentes bancos y les dice, ejemplo, te voy a vender 20 millones de dólares, no en 10, te los voy a poner en 8. ¿Con la intención de qué? Con la intención de bajar la tasa. Evidentemente, si sabemos si funciona o no funciona, no lo sabemos porque carecemos de mayor información, de mayores datos. Pero se supone que esa es la forma en que debería actuar el Banco Central de Venezuela. Ahora, el Banco Central de Venezuela entrega esos millones de dólares y recibe a cambio bolívares. Entonces se habla de que el Banco Central esteriliza los bolívares. En el ámbito económico, esterilizar significa de que deja de funcionar. Es decir, agarro los bolívares, los meto en un saco, en una caja, en una cuenta y no los uso más. Eso es falso. Eso es falso porque resulta que el Banco Central de Venezuela desde hace tiempo viene trabajando de forma, o sea, viene reciclando lo que es la masa monetaria. Es decir, Banco Central de Venezuela vende los dólares, toma los bolívares y los guarda. Y cuando llegan los momentos de pago, el pago del bono de guerra económica, el Banco Central de Venezuela hace el pago que autoriza la ONAPRE o que autoriza el Ejecutivo. El Banco Central de Venezuela es el que, o sea, ese dinero, esos bolívares que él recaudó vendiendo los dólares, los utiliza para entonces pagar pasivos laborales o pagar en este caso el beneficio que da el bono de guerra o los diferentes bonos que se pagan a través del sistema patria. Entonces no podemos hablar de que se está esterilizando. No, el Banco Central lo que está es utilizando, vamos a esperar un momento que...
Vamos a ver si no se detuvo. Entonces, ¿qué sucede? El Banco Central de Venezuela lo que está es reutilizando lo que está en la masa monetaria. Y eso desde el punto de vista económico es sano, porque el Banco Central de Venezuela no está generando dinero inorgánico, está trabajando con el dinero que ya existe, con la masa monetaria que está constantemente circulando, porque eso es una de las características del dinero. El dinero circula en diferentes manos. ¿Dónde está el problema? El problema está en cuando hay actores económicos que entonces toman parte de esa masa monetaria y se la llevan. En este caso se llevan son los dólares. Entonces aquí tenemos una serie de contradicciones que son interesantes en analizarlas a profundidad. Ya para ir finalizando esta parte del programa, hay otras cuestiones que tenemos que ver con mucho cuidado, ¿no? Y que tiene que ver con la inflación. Nosotros tenemos una manera de calcular la inflación que es a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Pero, ¿qué sucede? Que al carecer de la información correspondiente, no tenemos conocimiento de cómo se está haciendo ese cálculo. Porque fíjense, esta tasa de cambio, la tasa de cambio es una tasa de inflación. Es una tasa que me indica a mí cuál es la inflación o qué es lo que se está pagando por la moneda. Entonces, cuando los precios de bienes y servicios están anclados al dólar, evidentemente, por eso es que vemos constantemente cómo en bolívares el precio de un producto todos los días va a estar incrementando. Entonces, por dar un ejemplo para ir finalizando, una, una mantequilla, perdón, una margarina de 250 gramos que cuesta $1.20, creo que es lo que cuesta, $1.20 se va a mantener así por 10 meses si quiere, pero en bolívares ella va a estar todos los días cambiando. Entonces, hoy, a la tasa de 74, esa margarina de 250 gramos a $1.20 va a costar como 80, 90 bolívares. Mañana costará más y el lunes que viene costará más. O sea, el problema aquí viene dado en que si no se detiene la tasa de cambio, si no se mantiene o se busca que esté estable como estuvo estable durante 12 trimestres a 36 bolívares, entonces nuestro poder adquisitivo se va arruinando cada día más. Y a pesar de que el gobierno paga los bonos de forma indexada, es decir, los paga a la tasa de la fecha, del momento, eso realmente no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque ese es un dinero que usted se lo pagan un día, pero ya al día siguiente, si usted no compró cripto o no compró dólares, ese dinero va a perder valor, porque al día siguiente ya va a costar menos lo que usted tiene. Entonces hay que buscar mecanismos, ¿no? El asunto aquí no es la crítica por criticar, sino crear indicadores o crear políticas que realmente se busque la manera de mitigar un poco este efecto inflacionario creado por la tasa de cambio. En una próxima entrega vamos a hablar de lo que tiene que ver con los bancos privados y públicos y de cómo precisamente esta tasa de cambio afecta con rigor lo que es el precio de bienes y servicios. Identificar si realmente la manera en cómo se está calculando la inflación es la correcta. La próxima clase voy a presentarles un texto de un libro muy viejo, editado por el Banco Central de Venezuela, que se llama, por aquí lo tengo, vamos a ver si lo presento para que lo vean, este texto, el efecto transferencia del tipo de cambio sobre los precios en Latinoamérica, el pass-through. Estos son trabajos que presentaron diferentes economistas en Latinoamérica, en donde demuestran cómo una tasa de cambio afecta, afecta los precios a largo plazo. En el caso de Venezuela, hay que chequearlo y verificarlo, pues, porque aquí en Venezuela estamos usando el dólar como una moneda de intercambio, como una moneda de reserva de valor, como una unidad de cuenta. Lo estamos utilizando con las tres funciones que tiene el dólar. Entonces, bueno, amigos, hasta aquí les dejo el programa.
Que les vaya muy bien. Cualquier cosa, bueno, pregunten esto va a estar por mi canal de YouTube, y pregunten, hagan preguntas, vamos a enriquecer todas estas ideas que estoy presentando por aquí y buscar las contradicciones que posiblemente yo no las veo, pero que otras personas sí las pueden ver. Muchas gracias por su atención.